Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Soy el doctor Carlos Martínez, soy médico psiquiatra y soy el coordinador de la maestría en Psicología Médica Integral de la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín. El día de hoy tenemos el agrado de tener un invitado, realmente un lujo de invitado, un referente a nivel mundial respecto a lo que es el diagnóstico y el tratamiento de lo que es el trauma complejo. El día de hoy nos acompaña acá en la Universidad Francisco Marroquín el doctor Rubén Lescano. Presentando un poco a nuestro invitado del día de hoy, leyendo un poco sobre su hoja de vida. El doctor Rubén Lescano, pues es médico psiquiatra graduado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es psicotraumatólogo, el cual realizó una formación en Estados Unidos. Es director de CIPSE, el Centro Integral de Psicoterapeutas con Soporte Empírico, que es un instituto dedicado a la formación, evaluación y asistencia de sobrevivientes de trauma psicológico. Y pues es un doctor, actualmente se encuentra realizando un doctorando o concluyendo el doctorado en psicología con orientación en neurociencias cognitivas aplicadas. Es un gusto para mí, en nombre de la maestría de Psicología Médica Integral y de la Universidad Francisco Marroquín, darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Rubén Lescano. Muchísimas gracias por la invitación particularmente. Para mí es un honor estar en este momento en esta universidad, teniendo el honor de impartir un seminario de la importancia que tiene, no solo por la universidad, sino por el valor académico que esto tiene. Así que muchísimas gracias por la invitación. Tal vez entrando ya en materia precisamente de la orientación o el giro precisamente de este seminario de psicoinmunoneuroendocrinología. Rubén, si pudiéramos hablar un poquito respecto a qué nos referimos en cuanto hablamos de trauma complejo, ¿cómo podríamos definirlo? Ok. La primera cosa que yo diría es el conocimiento en relación al trauma ha cambiado desde 1980 con el surgimiento del trastorno de estrés postraumático dentro del DSM-3, y eso ha permitido y avanzado profundamente en la investigación acerca de lo que es el trauma categorizado particularmente como trastorno de estrés postraumático. A partir de allí comenzaron a haber varios debates teóricos que todavía no han terminado, con lo cual posiblemente si me invitan en 5 años voy a decir algo distinto que hoy. Con lo cual, la importancia que tiene que el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés postraumático complejo, incluso tiene un debate entre el manual americano y el manual europeo. El CIE y el DSM todavía no se han puesto de acuerdo. Pero en términos clínicos, ¿qué podemos decir del trauma complejo de la manera más hiper simple? Es toda persona que como consecuencia de un evento, múltiples eventos, de manera prolongada, de manera sistemática, de eventos estresantes extremos, desarrolla sintomatología de cierta complejidad que produce riesgo, que presenta conductas de riesgo por acción o por omisión. Por ejemplo, desde consumos problemáticos, trastornos en la conducta alimentaria, o además podría ser por falta de cuidado o, o presenta conductas problemáticas hacia la modalidad de las autolesiones. O, pero en particular, más allá de su capacidad de adaptabilidad a la sociedad y al contexto que le toca vivir, podemos decir que lo más importante es que hay una caída significativa no solo del funcionamiento, sino de la calidad de su vida. Con lo cual, eh, son personas, individuos que han sobrevivido a situaciones extremadamente adversas, que han dejado consecuencias duraderas y que no logran resolver. Desafortunadamente, em, el trauma complejo, sabemos hoy que desafortunadamente la investigación no sigue avanzando de manera significativa en los últimos años, que hemos avanzado mucho en el trastorno de estrés postraumático, em, pero no tenemos tanta investigación
en trastorno de estrés postraumático complejo o trauma complejo. Pero en síntesis, son personas, son sobrevivientes de situaciones extremas, duraderas, muchas de ellas de fenómenos intrafamiliares, de bajo nivel de soporte, que presentan una sintomatología duradera y conductas de riesgo. El trastorno de estrés postraumático presenta una frecuencia de ideación suicida y de intentos suicidas alto comparado con la población general. En trauma complejo esto es mucho más alto. Y en los últimos años, de todas maneras, tenemos mayor claridad acerca de los procesos biológicos y los procesos psicológicos. Y si me lo permitís, podría decir que el trauma complejo es no es el único cuadro, pero es el cuadro que nos convoca a los profesionales de distintas disciplinas de una manera obligada. No podemos ya pensar la mente separada del cerebro. No podemos pensar el cerebro separado dentro de nuestro sistema endocrino y de nuestro sistema inmunológico. Esto no quiere decir que los psicólogos, los trabajadores sociales deban conocer de neurobiología de manera igual que un neurocientífico o que un neurólogo, pero sí debe conocer algunos fenómenos del funcionamiento y cómo eso impacta, porque de esa manera se va a generar la posibilidad de entender y comprender la complejidad del proceso. Esto además debe ser entendido dentro de un proceso bastante más amplio, que no es solamente el ámbito de la universidad. En el ámbito de la universidad es donde vamos a poder volcar el conocimiento y formar nuevos profesionales que van a ser aquellos que van a investigar y asistir en este tipo de población. Pero lo más importante, que necesitamos también un cambio de los sistemas sociales para poder incluir y entender y adaptar de alguna manera cómo el soporte social va a contribuir o no al mejoramiento de las personas con sintomatología de trauma complejo. Rubén, y precisamente hablando de esta importancia de lo que es el manejo interdisciplinario, ¿verdad? De todo lo que es el trauma complejo, y hablando un poquito sobre esta definición y sobre todo sobre estos diferentes eventos adversos que ha vivido la persona a lo largo de la vida, desde la infancia probablemente. Hablando un poquito respecto a esto es, ¿qué factores de riesgo pueden predisponer a una persona para desarrollar trauma complejo? Y de igual manera, ¿cuáles serían los factores protectores para evitar el desarrollo del trauma complejo? Perfecto. ¿Tenemos muchas horas para hablar de eso? ¿O eso lo hablamos después en la maestría Después y en el seminario, en el sí. seminario? Bueno, perfecto. Eh, Más allá de la broma, hay algunos factores que debemos tomar en cuenta y que son fundamentales. El primero es el género. La disposición a desarrollar trauma y trauma complejo en la diferencia de los géneros es significativa. ¿Qué quiero decir con esto? Las mujeres tienen más probabilidad de desarrollar sintomatología y esto no es hoy explicable solo por el tipo de eventos a los que las mujeres están expuestos es relativamente distinto del que estamos expuestos los hombres. Pero cuando los hombres estamos expuestos a los mismos eventos traumáticos como las mujeres, por ejemplo, violencia sexual, a pesar de tener el mismo tipo de evento, tenemos mayor eh, resistencia. Entonces, la primera cosa es poder considerar las poblaciones vulnerables. La otra condición es cuanto más temprano es el inicio de la traumatización, más grave es, porque va a estar impactando sobre un cerebro que se está formando. Un cerebro se forma a lo largo de por lo menos las primeras 2 décadas. Después va a seguir evolucionando, pero en los primeros 5 años nuestro cerebro requiere de un determinado cuidado y ámbito que nos permita al desarrollo. Cuando esos eventos además se producen no solo tempranamente, sino que son
intrafamiliarmente, van a generar un debate en nuestro cerebro, porque aquellos que deberían ser quienes están a cargo de nuestro cuidado, en realidad son aquellos que facilitan, favorecen, sostienen o mantienen la traumatización. Cuando estos factores se dan desde de manera temprana, no solo por edad, sino que además se van manteniendo en el tiempo, porque se repiten, porque son crónicos, porque son múltiples, en verdad vamos a estar encontrando cada vez mayores riesgos para poder generar este trauma complejo. Por supuesto que las condiciones genéticas de nuestra disposición y vulnerabilidad endocrina, inmunológica, la expresión fenotípica de nuestros con la que nosotros hemos venido, obviamente va a estar siendo un gran contribuyente, que va a facilitar, por ejemplo, que algunas personas con una disposición biológica determinada aumente significativamente el nivel de disposición emocional frente a ciertos eventos, con lo cual requiero mayor necesidad de estrategia de regulación y eso va a ayudar o no. ¿Cuáles son los factores que van a contribuir? Los opuestos. El primero y fundamental tiene que ver con el soporte social. Los niños, las mujeres, los hombres, que pueden estar sustentados por su grupo social primario y su familia y la sociedad inmediata y la sociedad en general, tienen un factor principal de protección. Hay otros, muchos otros, que se pueden ir desarrollando y el primero, además, es que los profesionales, una vez que estamos en conocimiento de este tipo de situaciones, logremos entender la complejidad del proceso y cómo es la interacción entre nuestra mente y nuestro cerebro para poder intervenir. Ok, Rubén, y hablando un poquito respecto a esa importancia que todo este equipo interdisciplinario, donde hay médicos, nutricionistas, hay psicólogos, ¿verdad? Trabajadores sociales, como mencionábamos en esta parte, ¿cuál sería la importancia? Dos preguntas acá, tal vez de manera breve, porque esto es de manera extensa, pero tiene un impacto el trauma complejo, digamos, en todo el resto de nuestros sistemas, porque pensamos que solo en nuestro sistema nervioso, pero también en el sistema endocrino, el sistema inmune. ¿Y cuál sería la importancia aquí de este manejo interdisciplinario? Esto es fundamental y ya esto no solo es fundamental para aquellos que intervenimos sobre la mente de los individuos, sino para aquellos que intervienen sobre los aspectos biológicos. Para que se entienda brevemente, un médico generalista debe estar atento a que la traumatización puede generar, aumenta sensiblemente las enfermedades inmunológicas, las enfermedades endocrinológicas, las enfermedades neurovegetativas, incluso las enfermedades autoinmunitarias. Si no estamos atentos a eso porque no tenemos el conocimiento, difícilmente hagamos el diagnóstico y mucho menos hagamos la indicación. Y entonces esto es fundamental. El trauma complejo no puede ser tratado de manera por una única profesión. Todas las disciplinas deben convocar desde su perspectiva a un trabajo integral. Si esto no ocurre, la posibilidad de éxito es sensiblemente menor. Realmente este tema da para mucho, ¿verdad, Rubén? Y por eso es la importancia de este seminario, ¿verdad? Que es forma parte del pensum académico de la maestría en Psicología Médica Integral y pues que lo tenemos a usted el día de hoy impartiéndolo. ¿Algún mensaje con el que quiera cerrar, Rubén? Yo creo que la primera cosa y lo más importante es, por favor, tenemos que formarnos, la formación de los profesionales en general. Hoy sabemos que es una formación continua, que la universidad y la facultad en particular y esta formación es algo que debemos extender de manera sistemática. La participación en ellas desde las distintas disciplinas es central a un cambio que la investigación va a permitir un resultado mucho mejor, con lo cual les agradezco no solo que me hayan invitado, sino que hayan desarrollado el programa para poder participar de él e invitar a mucha gente y muchos profesionales a que lo hagan.
Bueno, pues muchas gracias Rubén por haber aceptado esta invitación y pues a ustedes los queremos invitar a que de igual manera ingresen a las redes de la Escuela de Posgrado donde encontrarán más información respecto a la maestría en Psicología Médica Integral de la Universidad Francisco Marroquín.